Ok, ahora sí, vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Agradecemos, Señor, la disposición de cada una de las personas, Señor, conectadas, Padre, el día de hoy, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Dios, esta clase, Señor. Bendice al Maestro, Señor, que cada palabra, Señor, que el día de hoy es dada, Padre, pueda entrar en nuestro corazón, Señor. Que sea un tiempo de edificación, Señor, en donde podamos, Padre, conocerte cada vez más, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, Pastor Tony, podemos empezar sin ningún problema. Ok, buenos días. Qué genial el poder coincidir nuevamente Buenos este días. jueves. ¿Cómo están? Hagan por lo menos así o manden un saludito. Quiero verles, así que bueno, algunos tienen su cámara. Qué bueno poder también hacer contacto visual. Eso es algo muy importante también dentro de las clases. A ver si pueden prender su camarita y unos segundos en lo que hacemos un contacto. En esta mañana, aquí está un poquito frío, no sé cómo esté ahí donde ustedes vivan. Aquí está un poquito frío, pero tenemos la bendición de ya iniciar este nuevo día y vamos a estar viendo algunos datos interesantes en torno a ellos. Saludos por ahí. Ok, entonces déjenme ver el chat rápidamente. Están diciendo buenos días. Buenos días. Ok. Muy bien. Bueno, después de haber ya puesto este tiempo en las manos de Dios, vamos a retomar, cada que retomemos, cada jueves que empecemos, voy a empezar recordando los 4 pasos del círculo hermenéutico. Y de esta manera yo les decía, hermanos, que al final el resumen de este curso panorámico van a ser esos 4 pasos del círculo hermenéutico. No sé si alguien quiera, esta ocasión va a ser permitido que vean sus notas. No sé si alguien brevemente quiera aprender micrófono y quiera decirme los 4 pasos del círculo hermenéutico así, de manera muy panorámica. ¿Ok? Levantó la mano mi hermana Marve Acevedo. Adelante, adelante, hermana. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Las 4 partes del círculo hermenéutico son 4, el TH, el CT, ALG y UR. Uno comprende trasfondo histórico, el otro el contexto temático, el tercero, análisis lingüístico gramatical y el último es unidad revelación y ahí se refiere a toda la Biblia. Básicamente es eso. Ok, muchas gracias. Y fíjense qué sencillo es poder tener un acercamiento a la hermenéutica, porque eso es la hermenéutica. Ahora, este es el modelo más utilizado ya dentro de un estudio serio de la palabra. Nosotros nos vamos a detener en estos 4 puntos en cada uno de ellos para ver qué tiene que ver con la interpretación. Mencionábamos algunos textos la semana pasada, los cuales hemos utilizado de manera errónea, pero hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces, al nosotros tener este acercamiento, ustedes se van a dar cuenta que nuestra forma de predicar, y no solo la forma de predicar, sino la forma también de pastorear, la forma de vivir un cristianismo, tiene que ser modificada a raíz de la comprensión. Acuérdense que la propia palabra dice que el oír viene pues de poder leer la Biblia, ¿no? La fe viene por el oír. Y obviamente el oír viene de tener un acercamiento correcto y de sana doctrina dentro de un plano del contexto bíblico. Entonces, me gustaría también dar oportunidad a 2 personas que puedan comentarnos brevemente qué fue algo de lo que vimos la semana pasada, que lo hagamos en máximo 2 minutos, que nos comenten qué fue lo que vimos, ahora sí, sin ver notas, sin ver anotaciones, que nos hablen un poquito acerca de lo que vimos, ¿vale? Entonces, como a modo de retroalimentación para reconectarnos y poder seguir en el tema de esta mañana. Así que adelante. Ok, ¿nadie? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos.
Pues bueno, estuvimos viendo de dónde proviene la palabra hermenéutica, sus orígenes de Hermes, y también encontramos de lo Se apagó su micro, hermano Raúl. Dios le bendiga, hermanos. Tenemos ahí, como les comentaba, los principios hermenéuticos, qué pasó, cómo esto me afecta, cómo haré con lo que sé, y acerca de lo que tenemos que ver el principio de estos, de la hermenéutica, y sobre todo también conocer, ¿verdad? Dar de cada texto, de cada parte de la escritura, una interpretación correcta de acuerdo a su contexto. También vimos lo que es la, las reglas para interpretar la hermenéutica, como es el círculo, y también que la hermenéutica es la ciencia que nos sirve para interpretar, explicar, traducir e interpretar. Más o menos eso. Ok, hermano Raúl, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más que quiera decir algo aparte de lo que dijo mi hermano Raúl? Ok, si no es así, no hay problema. Dice mi hermano Jorge, algunos tienen mala conexión. A ellos sí les recomendamos que puedan apagar la parte del video y puedan estar escuchando. Yo sé que la mayoría no, sí puede tener la cámara prendida y eso es muy bueno. El origen de la hermenéutica, las definiciones, quién era Hermes, el círculo hermenéutico, las preposiciones gramaticales del griego y cómo se utilizan. Muy bien, mi hermano Jorge Vázquez. Exacto, entonces vamos a seguir en esta dinámica de poder seguir acercándonos a la hermenéutica, pero repito, esto es algo que sí nos debe de emocionar, esto es algo que nos debe de poder entrar en una etapa de decir, voy a seguir obteniendo herramientas para poder labrar la palabra, para poder hacer estudios de manera más puntuales, la importancia de entender y comunicar. Muy bien, mi hermana Mati. Ok, bueno, voy a proyectar pantalla y vamos a recordar rápidamente. Vamos a recordar rápidamente que por ahí hicimos algunas anotaciones. Ahora, ojo aquí, hermanos, el manual que les mandé es un manual que al principio ya viene con algunas anotaciones. Les voy a volver a mandar el manual ya limpio, porque se los mandé con mis anotaciones. Alguna hermana me hacía alguna observación acerca de que en las anotaciones vienen cambiados el TH con el CT. No hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema, viene siendo lo mismo, pero lo importante es que podamos ir memorizar estos cuatro pasos del círculo hermenéutico. Estoy proyectando. ¿Ok? Y prácticamente, pues aquí tenemos lo que estuvimos viendo. ¿Ok? Tuvimos un acercamiento a una palabra que fue la palabra eclesía. Ahora, este tipo de ya herramienta que tiene que ver un poquito con el análisis lingüístico de la palabra, que por ahí tomamos la palabra, la dividimos, creo que sé. Ya se fue, ¿verdad? Mi imagen de mi tableta. ¿O si la siguen viendo? Sí, la seguimos Sí se viendo, ve. Pastor Tony. Sí se ve. Ah, bueno, yo no la veo, pero bueno. Entonces, fíjense cómo ya aquí bajé un poquito y vamos a esta página, la página 11. Entonces, aquí hablamos acerca de qué es la exégesis. ¿Sí ven esa parte, esa página en la pantalla? No, esa sí ya no se ve en la 11. Ok, vamos a volver a aventarlo. He estado teniendo un poquito de problemillas en relación a la conectividad, no sé por qué, pero vamos a hacerlo otra vez. Okay. Ahí tenemos. Muy bien.
Ahora, partimos esta mañana con la pregunta en relación a qué es la exégesis. Ahora, yo recuerdo, hermanos, que habíamos comentado que la exégesis venía de una palabra que era la palabra exiomai, ¿ok? Entonces, vamos a poner exégesis aquí. Que esta palabra, ¿ok? Es una palabra que es sinónima a la palabra hermenéutica, es decir, es muy parecida a la palabra hermenéutica, pero sí tiene sus diferencias y esta mañana vamos a ver cuáles son las diferencias. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces ya vimos un poquito de la parte etimológica de la palabra hermenéutica. Ahora, la palabra exégesis viene también de dos palabras. La palabra ek. Alguien recuérdeme qué parte en la gramática es la palabra ek, que de hecho dejé una tarea por ahí. Ok, la palabra ek es una ¿qué? ¿Se acuerdan? Una preposición hacia que afuera. indica. Es una preposición. Muy bien. Del griego koiné. Del griego Hacia koiné. el exterior. Exacto. De adentro hacia afuera. Muy bien, entonces acuérdense que hablábamos de que ese círculo que yo dibujaba la semana pasada simbolizaba nuestro objeto de estudio, en este caso la Biblia. Entonces cuando decimos nosotros vamos a hacer una exégesis, que viene de la palabra exomai, ¿ok? Que significa una esencia, ¿ok? Significa que yo voy a la Biblia, yo tomo la esencia de la enseñanza bíblica y la extraigo. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra shomai. ¿Ok? Sería ex shomai. ¿Ok? ¿Qué sería esta? Ahora, hay algunas definiciones aquí que tengo en el manual que les compartía. Número 1, un término sinónimo de hermenéutica es exégesis, que viene del griego, exiomai, que significa, fíjense, explicar, exponer e interpretar. Y en el mundo grecorromano se aplicaba en diferentes experiencias religiosas, particularmente en la interpretación de los oráculos, ahora importante, de los oráculos y de los sueños. También es una palabra que viene del mundo helénico. Hay algunas personas que dicen, es que cómo es posible que se mencione la parte de los oráculos y de la interpretación basada en una metodología griega. Pues al final son palabras del koiné que las retomamos en el Nuevo Testamento. Yo sé que están llevando evangelios sinópticos. ¿Alguien recuérdame cuál era la lengua en la que se hablaba en el Nuevo Testamento, por favor? Arameo. Muy bien. Si están teniendo buen maestro, entonces eso me agrada. ¿Okay? Porque ya yo me imagino que ya por ahí el profesor mencionó también que el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en el griego koiné, ¿verdad? Sí, ya lo comentó. Muy bien. Que era un griego rústico, un griego del vulgo, un griego, por así decirlo, ñero, ¿no? De la calle. Coloquial. Popular, ¿no? Popular. Muy bien, pero sí vamos a ver las diferencias, por ejemplo, en una carta juanina a una carta pedrina, a una carta, por ejemplo, paulina, que Pablo, al poder ser un conocedor y un hombre muy letrado, pues obviamente su escritura tiene toques más académicos, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que Lucas usa más de 80 términos en el campo de la medicina. ¿Alguien me quiere decir por qué? Porque creo que él era médico. Porque era médico. Entonces, obviamente nosotros vamos a utilizar nuestro vocabulario de acuerdo a lo que nos dediquemos. Entonces, bien importante, ¿por qué? Porque yo puedo mencionar, por ejemplo,
que el apóstol Pablo también menciona algunos términos médicos. Les voy a mencionar ahorita uno. El término catarticete, que está en Gálatas capítulo 6. El término catarticete, que viene de la raíz catartizo, cuando dice la Biblia que si un hermano peca, tú que eres espiritual, y menciona la palabra en Reina Valera 60, restauradle. ¿Sí se acuerdan? Si algún hermano cae en Sí, pecado. pastor. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Exacto. Entonces dice restauradle, y usa un término médico, que es la palabra catartizo, catarticete. ¿Qué es el catartizo? El catartizo en el ámbito médico, no sé si hay entre nosotros, alguien tiene su micro prendido. Ok, no sé, tal vez haya entre nosotros alguien que trabaja en el campo de la salud, pero el catartizo en la cultura griega era aquel líquido que salía cuando una persona se fracturaba un hueso, y hoy sabemos que a la persona se le pone un yeso para que el hueso quede inmóvil, y ese catartizo soldaba el hueso de tal manera que nunca más. Ok, pueden checar sus micros, por favor, porque hay. Gracias, hermano. Entonces, ese hueso soldaba, o más bien el catartizo soldaba el hueso, y nunca más se volvía. De hecho, en la actualidad, cuando usted se fractura un hueso y sana, ese hueso nunca más se va a volver a fracturar del mismo lado exactamente, o de la misma área ósea que ya fue fracturada. Se llega a decir incluso que este catartizo llega a ser todavía más fuerte que el metal. Por eso boxeadores profesionales, previos a entrar en el campo profesional, se fracturan voluntariamente los nudillos, para que se les forme un callo, y cuando entran a pelear, pues, aquellos hombres tienen unas piedras en los puños, ¿no? ¿Cuándo han escuchado que a un boxeador se le fracturan los nudillos? Nunca, porque se los fracturan a propósito para que tengan aquí ya los nudillos ya fracturados y nunca más se vuelven a fracturar. Ahora, importante, ¿por qué? Porque ya dentro de la hermenéutica nosotros tenemos este acercamiento a ciertas palabras, y obviamente ya en la cuestión aplicativa, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que cuando una persona cae en pecado, que cuando una persona cometió un pecado que agravó la ley moral de Dios, la Biblia no te dice júzgale, sino que te dice, tú que eres espiritual, y usa una figura retórica basada también en la ironía, y también basada en la metáfora, en donde dice, tú que conoces al Señor, levántalo en amor. O sea, sé ese catartizo, de manera que el hermano que se fracturó pueda recibir el abrazo tuyo y pueda estar más fuerte en esa área y no se vuelva a romper. Pero dice basado en un contexto de amor, es decir, visítalo, llámalo, dile cómo está, dile que es importante para Dios, abrázalo, sé detallista, disipúlalo, encamínalo en el camino de Dios. Fíjense ya la cuestión interpretativa y contextual nos lleva a poner en práctica los principios hermenéuticos, y esto realmente es algo bien importante, ¿ok? Estoy dando solamente una panorámica en torno a esto. Entonces, la palabra exégesis significa eso. Yo voy a la Biblia, yo meto mi mano al texto, yo saco una esencia, una enseñanza, pero la exégesis nos lleva a aplicarla. No solamente lo conozco, no solamente lo comprendo, no solamente me acerqué al texto, sino que busco en quién comunicar, pero en quién aplicar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Ok, entonces fíjense, Incluso volvemos. es un reto, ¿no? No logré escuchar bien, hermana Abby. Se distorsionó el audio. Así que, Perdón.
Igual no se escuchó, no sé Creo si que quiera no. anotarlo en el chat, por favor, hermana, Sí, para que lo pueda escuchar bien. Gracias. Ok, mientras lo escribe, seguimos adelante. Fíjense, tenemos también el prefijo, que en este caso es una preposición, ¿ok? Que ya lo habíamos visto, la preposición en este caso aquí tenemos la preposición que significa sacar de adentro hacia afuera. Aquí lo tenemos, ¿ok? Que ya lo comentamos. Solo estoy yéndome al manual en base a lo que ya comentamos. Ese es el primer parámetro. Segundo parámetro, la exégesis es una actividad en la cual todos estamos involucrados los 365 días al año. Ahora, si comentamos que es una actividad en la cual estamos involucrados, tiene que ver con el aspecto aplicativo. O sea, yo voy a aplicar mi círculo hermenéutico en la vida cotidiana y se va a ir convirtiendo en una exégesis, porque significa yo voy a la Biblia, yo tomo la esencia, pero yo la vivo. ¿Ok? Y tiene que ver también con un análisis de estudio cuidadoso, meticuloso, exhaustivo, específico, pero para ello yo necesito herramientas, y es lo que vamos a estar viendo. Ahora, el término exégesis se deriva del griego exomai, que básicamente significa sacar fuera. Usted me va a decir, pues es que es un pleonasmo, ¿no? Sacar fuera, subir para arriba, bajar para abajo, sí. Pero la Biblia maneja varios de estas frases, ¿ok? Entonces es importante identificar. Por ejemplo, cuando se habla de la expulsión de un demonio, la Biblia dice que Jesús echó fuera los demonios. Entonces, en relación con la Biblia, significa un análisis cuidadoso, fíjense, análisis cuidadoso y un análisis también sistemático del texto. ¿Cuidadoso qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto se tardan? Díganme cuánto se tardan o coméntenme en el chat cuánto se tardan en preparar una predicación. ¿Cuánto tiempo se llevan? Anótenmelo ahí. ¿Cuánto tiempo se tardan en preparar una predicación? Igual, si alguien quiere interrumpirme y abrir micrófono y decirme yo me tardo media hora, 1 hora, 5 horas, 20 horas, por favor. ¿Cuánto se tarda un predicador en preparar una predicación? ¿Cuánto se tarda usted? Voy a ver el chat. Yo, Tony, Adelante. yo creo que depende mucho del tema que vayas a compartir, porque hay temas que manejamos como muy frecuentes, pero algunos otros tenemos que investigar, tenemos que, pues, no sé, retomar mucha información, organizarla para poder exponerla correctamente. Entonces, depende mucho de lo que vas a exponer, de lo que quieres tratar con la iglesia, y de esa manera va a depender tu tiempo de preparación, porque no se puede como que preparar todos los temas con media hora, 1 hora, 8 días. Yo creo que depende mucho de lo que quieres hablar. Muy bien, gracias, hermana. Ok, y un estándar, una media de cuánto se tardan. Yo sé que hay, por ejemplo, no es lo mismo predicar de manera visitante, es decir, yendo a diferentes iglesias, porque por ejemplo, normalmente los evangelistas predican el mismo mensaje 20,000 veces en su vida, ¿no? O sea, van a una iglesia, predican el hijo pródigo, van a otro lugar, predican el hijo pródigo, van a otro, entonces digo, pues no necesitas ni incluso preparar, porque supongo que lo has predicado tanto que te lo sabes de memoria. Pero lo difícil, yo sé que aquí hay varios pastores y lo quiero comentar porque sí es difícil predicarle al mismo grupo de gente, es decir, predicarle a la misma iglesia 2 o 3 veces a la semana, algo diferente y que sea de buena calidad. Es difícil, ¿ok? ¿Quién más? ¿Alguien quiere? Por aquí están diciendo 3 horas, 5 horas, por lo general 4 días de lo que he estudiado y repaso, pero al vaciarlo 1 hora, muy bien, por aquí dicen 2, 3 horas, la media, quiero pensar, mi hermano dice 6 horas, adelante.
yo una semana. ¿Será que soy lenta, hermana Nora? No. No, no es lenta. Muy bien. Ok, y entonces, ¿alguien se está riendo y tiene el micro prendido? Entonces, importante porque cada uno se tarda el tiempo y también, bueno, no te tardas el mismo tiempo cuando recién estás aprendiendo a predicar. Cuando yo recién estaba aprendiendo mis primeras prédicas. Ok. Hay un micro prendido nuevamente, vamos a cuidar eso, por favor. Puedo. Adelante. Ok, no se escucha, hermanos, está distorsionando el audio. Si quiere, lo anota en el chat, por favor. De internet en toda la región porque no apagan las cámaras también. Muy bien, gracias, hermana Meida. Ok, dice un estudio permanente y el trazo puede ser en 3 horas, una semana, por tiempos de mañana a noche, según la actividad cotidiana personal. Mi hermano Santiago. Ok. Muy bien. Bueno, les comentaba que cuando vamos empezando a predicar, sí debemos de estar esforzándonos por lo menos unos 4 o 5 días a la semana, 2 horas cada día. Eso es lo que podemos como comentar que deberíamos un poquito trabajar, porque es todo un trabajo, ¿verdad? Y obvio teniendo las herramientas. Actualmente lo que yo hago es que, por ejemplo, para la prédica dominical, yo ya me funciona mucho trabajar en series. Entonces, de hecho, a mí me encantaría que ustedes vieran una serie que yo preparé, que se llama Cultura del Reino, que está en YouTube. Les voy a mandar el link, porque hago varias exégesis a varios pasajes bíblicos. De hecho, es un tema del que poco he hablado, solamente he escuchado que el hermano Miles Monroe lo aborda, ¿ok? Pero en español no he escuchado a ningún predicador que aborde el tema del reino, como lo hago en este estudio que hice. Entonces, pero para ese estudio yo tuve que estar dedicándome por lo menos 5 horas al día. O sea, los que somos pastores, pues lo debemos de ver ya como un trabajo. Ahora, hay temas que ya dominamos un poquito más y obviamente hay predicaciones que si usted me dice, puedes predicar, ok, yo puedo predicar sin ningún problema si me dicen al momento, porque son temas que ya tenemos. Pero repito, en media, en estándar, un predicador se debe de tardar 8 horas, por lo menos. 8 horas. Es lo que yo me tardo, 8 horas en preparar un sermón. Obviamente teniendo ideas en la semana. A mí me gusta mucho usar la parte de las parábolas resumidas. ¿Cuál es una parábola resumida? Bueno, a lo largo de la semana yo estoy pensando en mi tema central y yo uso diferentes anécdotas para poder ir enriqueciendo. Me sirve mucho el teléfono porque voy anotando ideas que a veces tengo. Por ejemplo, ahorita tengo en mente estudiar una serie o dar a la iglesia una serie en la cual le voy a poner síndromes. Y lo quiero hacer en 5 predicaciones. El síndrome de Estambul, el síndrome de varios síndromes. Síndrome de París. Ok, entonces yo tengo un equipo que está trabajando conmigo en producción, en edición de video, en edición de foto. Entonces en la semana a mí me gusta aventar la promo. Cuando hice la Cultura del Reino, incluso grabé videos en diferentes partes de la ciudad hablando acerca de lo que es el reino. Y entonces el domingo la gente se llega a sentar a la iglesia con la expectativa de decir, ¿de qué va a hablar el pastor? O sea, genero todo un ambiente de incógnita. O sea, los dejo en suspenso. Entonces, cuando yo llego y predico, normalmente la parte homilética yo me aviento una introducción que sea muy llamativa y entonces comienzo a aplicar la hermenéutica. ¿Ok? O sea, es un trabajo, fíjense que es todo un arte, por eso yo decía, es todo un arte. O sea, tener un acercamiento a la Biblia. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que estoy sacando la esencia del texto. Pero es todo un trabajo igual que no nada más es del predicador, sino también de las personas que nos están ayudando en la iglesia. Son herramientas que utilizamos.
Ok, entonces la parte de la exégesis premisa 4 dice análisis cuidadoso y sistemático del texto bíblico con el fin de descubrir el mensaje con el significado original propuesto por el autor sagrado, que decíamos también que un autor sagrado también se le llama ¿cómo? ¿Se acuerdan? Agiógrafo. Un agiógrafo, un agios, viene de la palabra agios y de la palabra grafos, un agiógrafo que es un autor sagrado para aplicarlo. Ok, 4, la exégesis es el involucramiento personal y directo con el texto, es decir, tú de frente al texto. Tú haciendo una conexión con el texto. De estupor, muy bien. Hermano Asael, no sé qué quiso decir cuando mencionó la palabra estupor. ¿Quiere comentar algo? Asael Cortés, ya sea aquí en el audio o por el chat, por favor, para comprender un poquito el contexto en el que usa la palabra estupor, porque es una palabra muy interesante que usa Pablo. Entonces, adelante, hermano. Ok, mientras lo escribe, dice la exégesis, también su propósito principal es el de oír primeramente el mensaje. Obviamente, ¿cómo lo voy a oír? Tengo que leerlo. Tengo que leerlo en voz alta. Me imagino que en el curso de homilética, la profesora les ha dicho que es importante leer, ¿no? Incluso predicar, ¿no? En el cuarto, al espejo, a la pared, es como vamos desarrollando. A mí me gusta escucharme. Después de una predicación, hay ocasiones que yo escucho mi predicación para ir viendo, aquí me falta quitar esta muletilla. Cuando usted habló de síndromes, el hermano escribió de estupor. Muy bien, ¿qué es eso? Muy bien. El síndrome de estupor, muy bien. Así es. La palabra estupor, realmente, que viene también del griego koiné, es una palabra que si somos estrictos y traducimos al español, es la palabra estúpido. Okay. Ahora, en un contexto bíblico sí era fuerte. El apóstol Pablo usa palabras, por ejemplo, cuando dice, yo soy, en cuanto a la tribu, yo soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto a la ley soy seguidor de la iglesia, o sea, tengo todas estas credenciales, pero todo esto lo tomo por, alguien recuérdeme qué palabra usa ahí en Filipenses, ¿se acuerdan? Basura. Basura. Todo esto lo tengo por basura con tal de que alguien me lo lee textualmente ese texto, por favor, porque aquí menciona una palabra fuerte. Es una palabra fuerte que el apóstol Pablo tenía su carácter, tenía su forma de expresar y su forma también de plasmar lo que él estaba pensando. Voy por allá, Filipenses, en el 3:8. Dice lo siguiente, miren, voy a poner aquí, a ver si puedo poner mi cámara de video y voy a enfocar mi Biblia. Aquí tengo mi Biblia, vean, esta es mi Biblia. Mi Biblia yo la tengo totalmente subrayada. Toda, completamente, toda. Y hay pasajes, por ejemplo, que yo hago anotaciones. Esto me ayuda mucho. Por ejemplo, aquí tengo el segundo viaje. Aquí tengo algunas palabras interesantes. Entonces, vamos aquí a Filipenses. ¿Qué es Filipenses? Ok. Tengo también esta nota, que eso también es parte de lo que a veces hablamos en el curso, de la parte de la libación, que es cuando hacemos un estudio un poquito. Entonces, aquí tengo, mira, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. Basura. Ahora, fíjense, ahí lo pongo, escubalón, que es en el koiné, pero ¿qué significa escubalón? Lo tengo en verde. Excremento. Excremento. O sea, fíjense cómo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cómo es rudo en ocasiones, ¿no? Hay una versión que dice como estiércol. Exacto. ¿Y qué es estiércol? Pues excremento. Excremento. Me imagino que es la TLA o la NTV. ¿Qué versión es, hermana? La antigua de Valera.
Ok, será La la 909. la 1909 será, o la 915. 909. Muy bien. Pas- Exacto. Es Pastor, bueno tener. Adelante, hermana Marve. perdón, viene también de griego escubalón, que es Ajá. lo que tira los perros, los desechos, la inmundicia. Exacto. Fíjense cómo es tan colorido, ¿no? La palabra escubalón. Escubalón significaba pues esta parte de los desechos de los animales, ¿no? Los desechos de los animales. Entonces, por ejemplo, cuando ya nos remitimos a la parábola del hijo pródigo, que dice la Biblia que este hijo llegó a desear la comida de los cerdos. O sea, dice la Biblia, las algarrobas. La única mención que hacen diferente ahí es la Biblia pastoral, que menciona la palabra, menciona la palabra bellota, pero nada que ver. ¿Qué eran las algarrobas? Era el desecho de la ciudad, la basura de lo que la gente ya no quería. De hecho, cuando la Biblia hace alusión, exacto, lo que ya no quiere la gente, la basura. Entonces, nosotros nos damos cuenta que, fíjense, estamos solamente comentando algunos puntos generales de la Biblia. El hermano decía el espíritu de estupor. Por ahí se menciona que Pablo dice, bueno, a los Gálatas les dice Gálatas insensatos, ¿se acuerdan, verdad? Capítulo 3, me parece. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó con esta nueva doctrina? Cuando previamente en el 1.8 y 1.9, el apóstol Pablo a los Gálatas les había dicho, si alguien de nosotros o incluso un ángel viene con otra doctrina que no sea esta que hemos predicado, sea anatema. Pero en el capítulo 3 le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y aparece la palabra estupor. O sea, ¿quién los hizo? ¿Quién los idiotizó? Cuando dice quién los fascinó? O sea, ¿quién los hizo que entraran en una faceta de estupidez? O sea, fíjense, en nuestra cultura obviamente es difícil que digamos este tipo de palabras, tampoco de acuerdo también la cultura en la que estemos, pero el apóstol Pablo está diciendo que ese estupor significa adormecimiento. Adormecimiento. Entonces estaban adormecidos, ¿por qué? Porque estaban tratando de judaizar, que de hecho en la carta a los Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana, pero surgen problemáticas como cuál. Pedro estaba enseñando a judaizar. Por eso cuando llega Pablo le da 2, 3 cachetadas y le dice, Pedrito, no te pases de listo. Tú siendo judío, pero siendo cristiano, estás evangelizando a los griegos y les estás enseñando a que se circunciden, le estás enseñando a que no coman cerdo, hasta que de repente tiene el sueño en donde Pedro ve los alimentos y el Señor le dice, mata y come. Pero el apóstol Pablo no era una persona que estaba, que surgió simplemente de manera improvisada. El apóstol Pablo se había aventado 17 años. Escuchen este dato. 17 años había estado, 3 años en Arabia y los otros 14 años había estado en Antioquía preparándose para el ministerio, y cuando empieza su primer viaje ya pasaron 17 años. O sea, Pablo no era un improvisado. De hecho, lo primero que hace Pablo cuando se convierte, viene con Juan y con Santiago y se pone a su servicio. O sea, importante, ¿por qué? La preparación es importante. O sea, nosotros no creemos en que se convirtió y al año ya es pastor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No puedes. Al año ya estás pastoreando. O sea, sí se puede, pero en términos de practicidad y en términos de poder dejar en la parte de ser neófitos, tú no puedes de repente tener este cambio tan acelerado. Porque si el propio apóstol Pablo, teniendo todos esos títulos universitarios, se esperó y se fue a su instituto bíblico de 3 años en Arabia y después le dijo a Jacob y a Juan, aquí estoy para lo que necesiten, y se fue a Antioquía a preparar, porque Antioquía
es la sede de su ministerio apostólico. Acuérdense que sale de Antioquía, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, y en el cuarto viaje también que sale de Jerusalén, pero en ese cuarto viaje es cuando lo agarran y lo decapita Nerón. Ahora les voy a comentar una anécdota que leí de un historiador no cristiano, en base al apóstol Pablo, que lo están ya por decapitar en Roma. Nerón lo está por decapitar, y salen dos verdugos y le van a cortar la cabeza, y Pablo voltea a ver a uno de ellos y le dice: ¿qué esperas? ¿Qué esperas para acabar conmigo? Estoy a punto de entrar al gozo de mi Señor. Y el verdugo se le queda viendo y le dice: ¿qué Dios es el que sirves? ¿Qué curios, qué Señor, qué amo es el que tú sirves? ¿Por qué estás contento aún segundos antes de que yo te decapite? Y cae de rodillas el verdugo y le dice: háblame de ese Señor al que tú sirves. Y el apóstol Pablo lo evangeliza, y tiene que venir otro verdugo, y esa tarde no hubo un decapitado, hubo dos decapitados. Esto no está en la Biblia, esto está en la parte de la historia, ¿no? Pero fíjense la exégesis a qué grado nos lleva. O sea, la exégesis es una bomba, la exégesis es un dunamis, la exégesis es yo comprendo la Biblia, yo me adueño de esa esencia en la mente, por lo tanto se va al corazón, y yo soy capaz de dar la vida por aquello que estoy conociendo. A ese grado nos lleva la exégesis. O sea, es bien importante. ¿Por qué hay iglesias muy ligeras? ¿Por qué hay iglesias que no avanzan? ¿Por qué hay cristianismo muy diluido, muy media tinta? Pues simple y sencillamente porque no están aplicando la exégesis como deberían. O sea, están viviendo un cristianismo muy antagónico a lo que verdaderamente deberían ser, ¿ok? Entonces, número 5, su propósito principal es el oír, ¿ok? Y escuchar a los destinados originales, analizar y extraer del mensaje las verdades imperecederas, o sea, las verdades que no perecen, imperecederas que no perecen, de la Biblia para aplicarlos, ¿ok? Actualmente se usa el término exégesis para explicar la práctica, ojo, la práctica de la interpretación, mientras que la hermenéutica, fíjense, aquí está una de las diferencias más marcadas, determina los principios y reglas. Más adelante presento una tabla en donde digo: miren, la hermenéutica hace esto, la exégesis hace esto, porque es una de las preguntas más realizadas en este curso, ¿cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis? ¿Ok? La relación podría ser la siguiente: la hermenéutica consiste en el estudio cuidadoso y sistemático del texto con el propósito de llegar a extraer principio, y la exégesis utiliza ese principio para ir más a fondo. O sea, yo ya conozco qué dice la Biblia, ¿dónde lo aplico? ¿Ok? La parte práctica. Fíjense, aquí tenemos el cuadrito. Solo voy a tocar algunos para seguir adelante y no detenernos mucho. Está el método hermenéutico y está el método exegético. Muy interesante. ¿Quién los hipnotizó? Muy bien, mi hermana Meidan Javan. Exacto, yo lo dije muy fuerte. Algarrobas eran vainas de un árbol. Sería interesante ir mi hermano Miguel Burgos. Sería interesante ir un poquito más allá, porque no solo eran vainas de árbol, eran desechos de basura. No nada más eran vainas de árbol. Por eso nosotros, no sé si ya les mandé el diccionario Kittel, me parece que no, ahorita se los mando antes de terminar la clase, para tener este acercamiento en torno al significado de las palabras. Las palabras
Cada palabra en la Biblia se debe de ver desde un punto de vista etimológico, sintáctico y también desde un punto de vista cultural. Eso es un tip que les estoy dando. Vean. Cada palabra en la Biblia se debe de ver, número uno, desde un punto de vista etimológico. Número uno, de la sintaxis. Ok, de su parte gramatical. Y número tres, de su cultura. Ese es un tip que les doy. Entonces, en base a la cultura. Por ejemplo, es más fácil que un rico entre en el reino que un camello en el ojo de una aguja. Pero en mi cultura mexicana, ¿qué es una aguja? Es un objeto que se usa para introducir un hilo y coser alguna tela. Pero en la cultura hebrea, una aguja era la puerta más pequeña de entrada trasera de una ciudad, que es una cosa totalmente diferente. O sea, la cultura me va marcando que es diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi cultura mexicana, cuando una mujer está en su periodo, le dicen, pues está en su periodo de menstruación o está en su regla. ¿Ok? Está en su regla, pero en la cultura hebrea del Antiguo Testamento se le llamaba la costumbre de la mujer. Es que la mujer está en su costumbre, cuestión cultural. ¿Qué significa está en su regla? Probablemente si tú te vas para Sudamérica y te digan, pues la regla de la mujer, literalmente piensen en una regla, ¿no? Para medir, en una regla de 30 centímetros y probablemente en esa cultura sudamericana no se le mencione a la menstruación como una regla. De esa manera nosotros, ahora si nos vamos a la cuestión etimológica, ¿ok? ¿Cómo se ha utilizado esta palabra a lo largo de los años? A la parte sintáctica, ¿ok? Ya sería otro tema. Entonces, se especializa en la Biblia más general. Aquí viene otro tip. Fíjense, la hermenéutica va de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Pero el método exegético va de lo particular a lo general. Pongo un ejemplo. El método hermenéutico me dice, por eso se llama círculo, porque el último paso del círculo es la unidad de la revelación. Es decir, yo voy de la Biblia al versículo. Fíjense. El método hermenéutico me dice, yo veo el versículo, pero desde toda la Biblia, y voy al versículo. Pero la exégesis, yo voy a la palabra, y de la palabra me voy a la Biblia. ¿Ok? Entonces, esto es complementario. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo, viniendo. Yendo, viniendo. Entrando, saliendo. Palabra, Biblia. Vamos a ver cuáles son los contextos, que es el inmediato, el remoto, el testamentario, el general, ¿ok? Porque todo lo debemos de evaluar en torno al contexto en el que está abrazado cada texto. Sin embargo, el método exegético es más particular, parte de un pasaje determinado hacia toda la Biblia, lo que estoy comentando. Entonces, bueno, hay ciertas variables ahí. Por ejemplo, la 7 dice, constituye la materia prima del exégeta, mientras la exégesis es la dinámica, pues requiere toda la capacidad del exégeta para interpretar. ¿Ok? Déjenme ver dónde comenta. La 3 dice, es la herramienta para labrar la Biblia, y la exégesis es la mano que usa la herramienta. Entonces necesitamos las dos. Necesitamos la hermenéutica, pero necesitamos también la exégesis. No sé, hermanos, si estoy siendo claro en la diferencia. Estoy tratando de hacerlo de manera muy sencilla, de poder exponerlo de manera que pueda ser muy entendible. Tratando de que sea con peras y manzanas, repito, porque la mayoría de los libros de hermenéutica, uno lo lee y dice, ¿cómo se come? No le entiendo. Los buenos libros son técnicos, entonces es difícil de poder comprender o dimensionarlo, ¿ok? Si no lo leemos 3, 4, 5 veces. Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos siendo claros en lo que estoy comentando, si sí estamos llegando a la comprensión.
Una pregunta, profesor. O sea que Adelante. mi error. ¿Podríamos decir entonces que la hermenéutica se aplicaría desde un punto de vista más generalizado y una exégesis ya sería más objetivo, contrario a lo que sería la eisegesis, que sería más subjetivo? O sea, o bueno, no sé si me pueda sacar del error. Ok. Voy a tratar, a ver si lo compartí de esta manera. La eisegesis es un asunto que nosotros no debemos de hacer. Nosotros no debemos de hacer eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Cuando yo, por ejemplo, quiero poner un dogma en la iglesia y utilizo por ejemplo, ¿qué sería una eisegesis? Bueno, no se tatúen porque la Biblia dice que no va a pasar, que no se laceren ni que no te imprimas tinta en el cuerpo. O sea, yo le estoy diciendo a la Biblia y al joven que viene, me quiero tatuar, pastor. ¿Ya viste lo que dice Levítico? Que no te tatúes. Ajá. Entonces yo le estoy diciendo a la Biblia lo que yo quiera que diga, porque número uno, se da en una cultura y también se dice que tiene que ver con un contexto de adoración a cierto Dios y también de recordar a los muertos. O sea, su contexto me habla de eso. Y la declaración fue para cierto grupo de personas. Porque el texto que sigue, es más, me gustaría que vayamos a ese texto para poder tener una comprensión un poquito más. Está en Levítico 19:28. Fíjense, vamos aquí. Es más, vamos a utilizar aquí mi Biblia. Levítico 19:18. Vamos a Levítico. De hecho, esta es la aplicación, si alguien tiene dispositivo iOS, esta es la aplicación que yo les decía. Levítico 19:18. Vean. No, 19:28, perdón. Aquí lo tengo, miren, dice: no os haréis rasguños en vuestra carne por un muerto. O sea, aquí no habla nada de tatuajes, ¿eh? O sea, ¿qué es una eisegesis, hermana Marve? Yo le digo a la Biblia lo que yo quiero que diga. Entonces aquí dice: y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no contaminarás. ¿Okay? Pero en un versículo antes dice: no cortaréis en redondo las extremidades de vuestra cabeza, ni dañarás la punta de tu barba. O sea, no te cortes el cabello, pero tampoco te cortes la barba. O sea, si aplico este texto de no imprimir tinta, pues debo de aplicarlo también el que le antecede y el que le sucede. Esa es una exégesis. Ahora, es un tema bien controversial. La Biblia nos dice que somos templo, más bien debemos de utilizar el texto que dice que somos templo del Espíritu, más no este. Entonces, vuelvo al punto, ¿qué es una eisegesis? Una eisegesis nunca debemos de aplicarla, nunca. ¿Okay? Eisegesis no, exégesis sí. No sé si fui un poquito claro, hermana, o ampliamos Sí, un poquito más. No, está muy bien. Lo que pasa es que sí quieres saber realmente cómo se establece una exégesis y qué es una eisegesis precisamente para evitar esos errores. No es lo que yo creo, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra, ¿verdad? La correcta interpretación y extraer lo que el agiógrafo o escritor sagrado quiso decir, su idea original, la esencia. ¿Es así entonces, maestro? Okay. Me agrada mucho que ya use esas palabras, hermana, exacto. Yo voy a meterme a la mente del agiógrafo. Estoy llevando actualmente una materia que se llama narrativa textual del Evangelio de Marcos. Marcos está escrito como en una novela. De hecho, el texto crítico, hay un texto que usted en esta materia, nuestro profesor nos ha dicho, ustedes tienen que quitarse todo el bagaje teológico porque vamos a tener un acercamiento a Marcos como una novela, como un texto, como un relato.
Entonces, a nosotros tener ese acercamiento, vemos la diferencia enorme que hay entre Marcos, que es el primer evangelio que se escribe en el 63, entre Mateo, entre Lucas, y hay otro evangelio totalmente diferente, que es el evangelio de Juan, ¿ok? Que solamente el 3% del evangelio, del contenido de Juan, se ve reflejado en los otros 3, los evangelios sinópticos. Y nos damos cuenta ya, o sea, pero a veces no conocemos la Biblia, llevamos años predicándola, pero no conocemos. O sea, no sabemos por qué, por ejemplo, Mateo empieza con una genealogía, con la genealogía de José, pero es muy claro porque Mateo es escrito para el público judío y presenta a Jesús como rey. ¿Y por qué la genealogía que presenta Lucas es diferente a la de Mateo? Es diferente porque nos da la genealogía por parte de María y está escrita en un contexto para que los griegos la reciban. Pero además de eso, por ejemplo, Lucas y Hechos anteriormente eran un solo libro. Por eso en el capítulo 24 de Mateos comienza hablando acerca de la promesa y el capítulo 1 de Hechos comienza reafirmando y dice: oh excelentísimo Teófilo, ¿te acuerdas del primer tratado que te mandé? Es decir, del primer capítulo. Pues aquí sigo diciéndote que Jesús se presentó con pruebas indubitables, ¿ok? Y él dijo que vendría y les dijo: espérenme porque vendrá la promesa, y aquí está la promesa. Entonces, fíjense, yo ya estoy viendo, o sea, yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, Pablo empieza a escribe 3 epístolas, pero yo debo de tener incluso, que me estoy adelantando un poquito, pero la hermenéutica me lleva a que yo me meta en el pensamiento de Pablo. ¿Dónde estaba cuando escribe y cuando dice gócense, regocíjense en el Señor, que usa, me parece, más de 10 veces la palabra gozarse en la carta a los filipenses? Pero quiero que alguien me responda si conoce esta pregunta y la respuesta. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe a los filipenses? ¿Alguien recuerda? En la cárcel. Está en la cárcel y dice: gózate, regocíjate. Ahora, la lógica, ¿qué me dice? Que uno que está en la cárcel va a estar en una condición como que muy contenta. Pues no, pero él sí está contento. De hecho, se conoce como la carta del gozo, pero el tremendo está en la cárcel. Y lo que yo ahorita comentaba, ¿por qué en el capítulo 3 dice: yo estoy dispuesto a ser derramado como libación? Porque la libación era 1,5 litros de jugo de uva escogido, que se rociaba sobre el altar del sacrificio cuando era el holocausto, y de ahí viene la famosa frase olor fragante. ¿Han escuchado eso? Señor, que mi oración suba como olor fragante. ¿De dónde viene? Bueno, en la Biblia dice que cuando se llevaba a cabo el sacrificio, se traía el jugo de uva y se vertía, y entonces se producía un sonidito así como cuando estamos asando carne, ¿no? Y le echamos la carne ahí en el comal y empieza cuando el aceite quemado, cuando lo caliente, tiene contacto con el agua. En este caso se vertía, para aquellos que usan, por ejemplo, el ablandador de carne, ¿no? El vino blanco, el vino tinto, ¿ok? Para además de ablandar la carne, le da otro sabor. Sazonador. Entonces lo sazona, lo hace más blanda la carne, y obviamente empieza un olor. Cuando Pablo dice: yo estoy dispuesto a ser derramado, en el pensamiento de Pablo, lo que está diciendo, porque antes de ser vino tiene que ser uva. ¿Y alguien se acuerda qué significa la palabra lagar? ¿Se acuerdan qué es la palabra lagar? Lugar donde se pisaban las uvas o se extraía el jugo de las uvas. Era un lugar, era un artefacto grande donde se daba vueltas y donde el viñedo o el viñador tenía a sus jornaleros y pisaban las uvas y se extraía el jugo, y entre más añejo fuera el vino, mejor. Entonces la libación era 1,5 litros de jugo que era vertido sobre el sacrificio. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: o sea, yo estoy dispuesto a ser molido, a ser pisoteado, yo estoy dispuesto a pagar, porque en mi propia carne llevo las huellas del evangelio,
Sí, claro, porque aparte se está quedando ciego. Algunos dicen que ya tenía una vista cuando Pablo habla del aguijón en la carne, lo más probable es que se debía a la ceguera que le estaba afectando. O sea, yo me imagino a Pablo, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Pablo que ya está perdiendo la vista, pero está diciendo, yo estoy casi por morir, porque enseguida escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, yo estoy casi por morir, estoy casi por partir, pero te digo que te animes, que sigas adelante, porque a mí ya me espera la corona de la vida, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo estoy dispuesto a ser pisoteado, ¿ok? A ser procesado para ser derramado en el altar. Ahora, el altar ya fue efectuado. Cristo efectuó el sacrificio. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le voy a dar sazón al sacrificio. Fíjate la implicación tan increíble que es. O sea, al ser yo libación significa, con mi testimonio, yo voy a hacer que ese sacrificio sea un olor fragante. Yo no hago el sacrificio porque ya está hecho. Pero cuando yo vierto mi problemática, mi testimonio, y cuando yo me entrego al sacrificio, eso va a producir que haya un olor fragante y que la gente quiera saber qué pasa ahí, quiera conocer de Cristo. Entonces la gente se va a acercar y te va a preguntar, oye, ¿por qué ya no tomas? Oye, ¿por qué ya no mientes? Oye, ¿por qué tratas bien a tu familia? O sea, te va a abrir la puerta y tú le vas a decir, porque yo conocí a Jesús, porque Él es el único que te puede sacar de la depresión. Y eso es la exégesis. O sea, fíjense cómo es bien diferente, porque a veces leemos un texto y lo leemos así como que yo estoy dispuesto a ser derramado como libación en el sacrificio. Y no entendemos. Es más, predicamos algo que no entendemos. Ahora, ya en el contexto hebraico que yo estoy dando, en la parte etimológica, todavía falta ver, o sea, podemos hacer una serie de 10 predicaciones nada más de ese texto. Porque a veces nos pasan y dicen, no, pues es cuando empezamos sobre todo a predicar. No, ya preparé mi prédica, pero me la voy a aventar en 5 minutos y después, ¿qué voy a decir? Lo que queremos es tiempo para hablar al principio. Ya después de un tiempecillo nos aventamos hasta más de 1 hora predicando. O sea, hay mucho de qué cortar en esta parte. Recuerden que podemos seguir interactuando. Continuando con su ejemplo de Levítico 19, de igual manera, al hablar del templo de Dios, del Espíritu Santo, la esencia, esos capítulos en Corintios nada tienen que ver con tatuajes. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres explicar algo, Alex, ahí en relación a eso? Alex García. Pues no, para solamente hacer el comentario que nada tienen que ver tampoco, porque es a veces de donde se basa, ¿no? Entonces, continuando un poquito con lo que decías, pues tiene que ver más, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, con inmoralidad sexual, ¿no? Y nosotros lo tomamos para de pronto decir cosas que nosotros queremos o como queremos modificarlo. Eso es todo, nada más. Ok, muy bien. Es un punto determinante, efectivamente, porque el contexto nos remite a la inmoralidad sexual. Okay. Es puntual lo que está diciendo el pastor. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, todo texto debe de ser evaluado bajo su contexto. Entonces, hasta aquí, no sé si estamos siendo claros, hermanos. Sí, maestro. Muy bien, entonces seguimos para terminar esta página. ¿Por qué y para qué de la hermenéutica y la exégesis? Número 1, la Biblia fue escrita por una gama variada de escritores. Por ahí comentábamos la vez pasada que más de 40 de diferentes oficios y profesiones. También debemos de comprender el momento histórico y los lugares donde se escribe la Biblia, que son muy distantes y distintos unos de otros. ¿Ok? Moisés empieza a escribir 1500 años antes de Cristo, ¿ok? Y Juan, el discípulo amado, termina de escribir el Apocalipsis por ahí del 95, 98 después de Cristo. O sea, tenemos un periodo de 1600 años en lugares diferentes, con personas diferentes, con culturas, con idiomas diferentes. Esto es algo interesante. Debemos evitar de cualquier manera llegar a caer en el desvío y en el error doctrinal, claro. Los idiomas originales en los que se escribió la Biblia fueron escogidos por el Espíritu Santo y cada uno tiene sus propias dificultades. Por ejemplo,
En el griego tenemos 8 vocales, en el griego koiné, pero en el hebreo tenemos más de 17 vocales. Entonces, interesante, ¿no? Interesante. A mí me encantaría más adelante dar un diplomado de hebreo, ¿no? Porque ya en la parte, de hecho, en este curso vamos a tener un acercamiento al griego. Y yo les prometo que ustedes van a aprender a escribir en griego después de estas 10 sesiones. Ustedes van a escribir en griego su nombre o lo que ustedes quieran, porque no es difícil, ¿no? Todo está en que uno quiera. Creo que mi hermano Jorge levantó su mano. Hermano, ¿va a comentar algo? No, pastor, nada más daba un me gusta de lo del hebreo. Gracias. A mí me encantaría, ¿por qué? Porque empezamos a ver el Antiguo Testamento de una manera más objetiva. O sea, nuestras prédicas cambian sustancialmente. Entonces, es algo bien hermoso, por eso yo les comentaba, me gustaría, o por lo menos dar una parte introductoria al hebreo, ¿no? Al acercamiento, a la parte de lo que es un segol, a la parte de lo que es un dagesh, a la parte de lo que es, porque es una escritura totalmente diferente. En el hebreo, en el griego se parece mucho a nuestra lengua, ¿no? En el griego empezamos a escribir y los signos se parecen mucho a los nuestros. Entonces en el griego empezamos la A, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, eta, y se parecen mucho. Pero ya en el hebreo empezamos a identificar que ya, en primera se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces ya tenemos la Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet, He, Vav, Tet, Yod. ¿Okay? Entonces es una simbología totalmente diferente. Y después podemos ver las vocales, ¿no? La patak, después ponemos la velacere, la gire, la kibutz, ¿ok? La kamitzpatak, diferente. Y cada uno, ahora, el texto original no tiene vocales. Las vocales los ponen los masoretas más adelante para tener una fonética de la comprensión del hebreo, porque el hebreo actual, que es el hebreo clásico, no es el hebreo bíblico. Entonces sería un tema interesante. Ahora, teniendo este conocimiento, yo me acerco al texto en la parte de la exégesis, porque un aspecto es la exégesis del Nuevo Testamento y otra cosa diferente es la exégesis del Antiguo Testamento, que son muy diferentes. Estoy generalizando. Ok, aquí tenemos a nuestro rector, dice así que anímense a la licenciatura. Así es. Para que se animen a la licenciatura y seguir teniendo esos tiempos. Ok, entonces, el Espíritu Santo y cada una de sus dificultades, que ya lo vimos, escogidos por el Espíritu Santo, la revelación fue dada al hombre para ser conocida por todos, por toda la humanidad. Esto requiere una comunicación pública a cada generación, que es un principio elemental para poder nosotros seguir influenciando a esta generación. ¿Cómo yo voy a influenciar a esta generación si no tengo comprensión del texto bíblico? En nuestra lengua se llama abecedario, en griego alfabeto y en hebreo alefato, así es. Mi hermano Raúl, qué buena aportación, ¿verdad? Eso es algo muy bueno que a veces fallamos, así es. Abecedario, alefato, alfabeto y alefato. Y eso también hay que tener una proximidad también al arameo, que es otro rollo, muy parecido al hebreo, ¿ok? Pero es una chulada son una chulada de idiomas, que al nosotros tener cercanía, decimos, ¿cómo no lo supe antes? Muy bien, voy a saltarme un poquito esto. De hecho, este capítulo que está en nuestro manual, yo lo anexé después, nada más como para reforzar un poquito, que habla en torno a la revelación general, a la revelación especial, pero lo resumo en lo siguiente. Aquí, que creo que en el manual se los mandé contestado, entonces, pues ya lo hice, ya no les puedo decir, regrésenlo, ¿no? Porque ya se los mandé, pero bueno, vamos a llenarlo aquí.
Ya lo tienen lleno, ¿verdad? Está vacío, está vacío. Pastor, yo El tengo mío uno, no. el mío no, el mío está Esa parte sí viene normalito. vacía, pastor. Ah, sí. Lo cambiaron. Sí viene vacío. Lo de más adelante igual viene lleno, pero esa parte sí viene vacía. Bueno, si son honestos, yo les voy a pedir, yo sé que algunos de repente van a decir, no, yo les voy a pedir que lo borren y se los voy a mandar limpio para que no perdamos esa capacidad de asombro cuando lleguemos y ya lo tengan contestado. Entonces, les voy a mandar el que ya está limpio y aquí lo contestamos en clase. Ok, entonces fíjense, resumo lo que hemos logrado identificar teológicamente como las 5 revelaciones. Usted lo va a leer, que repito, es algo que considero ya para este nivel, para tomar hermenéutica, nosotros conocemos un poquito ya, pero lo voy a resumir bíblicamente. Entonces, las revelaciones de Dios al hombre son las siguientes. Número 1, el mensaje dado a los profetas. ¿Cómo se revela Dios al ser humano? Y aquí viene esta palabra revelación que tiene que ver con con la forma en que Dios se hace visible al ser humano, con la forma en que Dios se comunica. Anteriormente era a través del mensaje dado a los profetas. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Por tiempo no lo vemos, pero usted lo revisa con calma. Número 2, Dios ha hablado también a través de... Okay. Me acuerdo cuál es el 2, ya, sí me acuerdo, pero nada más la progresión. Mensaje dado a los profetas a través de lo creado. También, Romanos, capítulo 1, me parece que es verso 18, no estar seguro. Ok, Dios también ha hablado a través de lo creado. Uh 1:18. Dios ha hablado a través de la máxima revelación sensorial, que es a través de Jesús. Ok, Juan 1:14. A través del Espíritu Santo. Y también tenemos Juan capítulo 4. Vamos a poner Mateo 28, 19. Ok. A través del mensaje de los profetas, a través de lo creado, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia. Entonces, estas vendrían siendo las revelaciones. Romanos 1:20, muy bien. Exacto. Vamos a ponerle 20 para ser más específicos. Ese cuestionario no lo tienen resuelto, ¿verdad? No, pastor. No, esto se queda como No, tarea. pastor. No, pastor. Esta va a ser la tarea, hermanos. Resolver ese cuestionario va a ser la tarea.
Ok, y prácticamente pues la tarea va a abordar lo que hemos estado viendo. Está fácil, miren por ejemplo quién era Hermes, qué es la hermenéutica, quién es un geógrafo. Okay. Voy a tomar captura para mandar al grupo. Lista los 4 pasos del círculo hermenéutico, cuándo son los 3 principios del círculo, cuál es el propósito de la exégesis, vean lo que ya vimos. Okay. Solo me faltó estas 2 palabras, que es la 14, eso sí la voy a poner porque esa no la tenemos, esta es la parte 14. Ok, cuando nosotros, déjenme ver si lo tenemos acá adelante, que creo que sí, así es, sí lo tenemos acá. Esto sí lo tienen ustedes en el manual ya resuelto, ¿verdad? Sí, eso sí, así viene, pastor. Va, ok. Pastor, yo no tengo ningún manual resuelto. El que me mandó usted está completamente blanco. Entonces, por ahí, si me llegó en el grupo, también a algunos les debe haber llegado ese, está completamente blanco. Ok. Ok, bueno, lo volvemos a El mandar. manual que nos mandó está prácticamente limpio. Lo que pasa nada más con la primera parte que habíamos visto de clases es lo que está subrayado. Ok, hermano. Bien. Sí, porque el que mandé, que solo mandé uno, aquí está. Miren, esta parte, hermanos, hay 2 palabras que me gustaría interesar en torno, nada más haciendo un acotamiento en la parte de la inspiración. Hay 2 palabras griegas que aparecen únicamente en el Nuevo Testamento. Okay, las voy a poner aquí. Una es la palabra teosneustos y la otra es feromenoi. Estas palabras tienen que ver con la parte de la revelación. La revelación de Dios, la última revelación que veíamos en nuestra tablita, que tiene que ver con la Biblia, es una forma en la que Dios se revela. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Se divide en 2. Teos, ¿alguien que sabe qué es teos? Dios. Dios. Así como nosotros decimos, ¿qué es un ateo? Ateo. El prefijo a significa sin y teo significa Dios. La palabra ateo es alguien que dice que no hay Dios. ¿Ok? Entonces esta palabra teosnestus viene del prefijo teos, ¿ok? Que en este caso sería Dios, y la palabra neustus, que significa ok, voy a poner la cita en la que están. Esta es segunda de Timoteo 3:16 y aquí está en segunda de Pedro. Voy a ser específico. 2:21 me parece. Uno 21.
Ok, entonces aquí, hermanos, aquí tenemos las dos palabras que vienen ahí es la parte de la pregunta 14. Ok, dos palabras griegas, teosneustos. Esto es muy elemental. No sé, igual y creo que ya alguien ya sabía esto, ¿no? En la parte de la revelación, en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice toda escritura es inspirada, ahí aparece la palabra griega teosneustos. Vamos al texto, 2 de Timoteo, vamos a ver, mira, 2 de Timoteo 3:16. Creo que es 1 de Timoteo. No, sí, era 2. Pero que estoy en Tesalonicenses. Ok, vean. Toda escritura es inspirada. Voy a dar clic. Y ahí tenemos la palabra teosnestos. Voy a darle captura de pantalla. Muy bien. Y aquí la tenemos. Esa es la primera. Teosnestos. Yo lo puse transliterado de manera más como en español, pero realmente pues esta es nuestra. Miren, aquí la tenemos. Vendría siendo esta. Y ya transliterada vendría siendo esta. Igual la voy a tomar captura para mandarla. Y ahora vamos a ver la que está en 2 de Pedro, 2 de Pedro 1:21. Que por el que creéis a Dios, el cual le resucitó a los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos, si ahí por ejemplo vamos a santos, ahí tiene que aparecer la palabra agio, que yo les había dicho. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está, miren, la palabra agio. ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho, no? Agiógrafo. Aquí está la palabra agio. Agio. Y después grafos, que es escritor santo. Ok, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Le vamos a dar aquí inspirados. Y aquí aparece la palabra fero, de feromenoi. Ok. Aquí está la palabra fero. Y nada más se le pone el sufijo menoi, que tiene que ver con la conjunción. Ahí lo tenemos. Entonces, con esto nosotros decimos que efectivamente estas dos palabras tienen que ver con que la escritura es revelación de Dios de manera total. Y después tenemos que, por ejemplo, en la siguiente página, a esto se le llama el IBP. Vamos a ponerlo como estaba. A esto se le llama IBP. IBP. ¿Qué significa IBP? Inspiración verbal y plenaria. Es decir, toda la Biblia, la inspiración es verbal y es plena, es decir, toda. Toda la escritura es inspirada. Ok, me preguntan qué significa. Aquí sería vigilada. Vigilada, hermano
hermana Lupita, es vigilada. Muy bien, dice mi hermana Almeida que alguna viene con tercera. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Súper bien, maestro. Ok. Sí está siendo sencillo, entonces. Estamos siendo sencillos aquí. Sí nos va a mandar las capturas porque no alcanzo a ver muy bien, pero Sí, la mando. Mando las capturas, claro. gracias. Sí, hermana. Sí, mando las capturas para que podamos seguir teniendo esta dinámica. Así que, bueno, esta parte, déjame tomar esta, creo que ya le tomé captura, la voy a tomar otra por si acaso. Bien. Y después entramos en esta parte de la sesión 2, que tiene que ver con la reseña bibliológica. Ya había puesto la parte del fenómeno, entonces aquí lo voy a quitar. Okay. Voy a quitar todo. Ya lo puse anteriormente. Ok, dejo esta parte. No quito esto. Entonces encontramos que la verdad es la virtud que consiste en decir la verdad o la veracidad. Y la Biblia posee lo posee como uno de sus atributos exclusivos. En otras palabras, lo que estamos viendo en cuanto al faneró, a la revelación, al feromenoi, al teosnestus, es decir, fíjense cómo Dios, la Biblia dice que Dios inhala y exhala el texto bíblico. O sea, es la idea que nos da la Biblia en torno a que el propio texto es inhalado y es exhalado por Dios. O sea, al tener una cercanía con la Biblia, yo estoy cerca de Dios y estoy escuchando cómo respira, cómo inhala y exhala. O sea, es el texto, la Biblia, lo que tiene. Entonces, la Biblia es el único libro que contiene una verdad absoluta en su totalidad. Ahora, podemos hablar de los errores en torno a las versiones de los escribanos. Ok, claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo ver la NBI, que tiene cambios significativos, porque viene desde un contexto del texto alejandrino, a ver Reina Valera, que, por ejemplo, tiene ciertos versículos puntuales en torno a la Trinidad. Si usted tiene una NBI y va a Primera de Juan 5:7, se va a dar cuenta que ha acortado la idea principal del texto que habla en torno a la Trinidad y a que son tres los que dan testimonio. Y son varios pasajes. Pero en su totalidad, la Biblia contiene lo que habíamos visto en 2 de Timoteo 3:16, que fue inspirada. Ok, de adentro de su esfera, muy bien. Entonces, aunque por muchos años se han manifestado numerosos esfuerzos para desacreditar lo que la Biblia plantea, estos se han caído y han sido avergonzados, dando paso a una verdad absoluta llamada la Biblia. Ok, lo podemos ver reflejado en torno, por ejemplo, que es, aquí viene una tarea, aquí viene otra tarea, por favor la voy a anotar aquí. Ustedes van a investigar lo referente a los rollos del Mar Muerto, 1947, los rollos del Qumran o los rollos del Mar Muerto. Van a investigar qué pasó, qué fueron. Hay por ahí varios documentales en YouTube. Entonces ustedes es lo que van a hacer. Mi hermano Francisco, adelante. No, referente a los rollos del Mar Muerto, es interesante, ¿no? Como en la cueva del Qumran un pastor se fue tras una de sus ovejas y ahí encontró unos cántaros, ¿no? Es muy interesante ese tema, gracias. Sobre todo porque se encontraron rollos como el libro de Isaías completo, ¿no? Y otros evangelios apócrifos.
y lo demás pues fueron vendidos en el mercado negro, y pues los estudiosos de esto tienen que andar recolectando los que ya se repartieron por todo el mundo. Y me imagino que todavía por ahí ha de haber otras cuevas con otros cántaros y con más documentos enterrados. Así Gracias. Gracias, hermano, qué buena aportación. Esto nos da una veracidad. O sea que después de tantos siglos se descubre esto y se da una veracidad antropológica, filológica y cronológica en torno a los escritos bíblicos. O sea, es una prueba de que Dios ha conservado lo que decía mi hermano, que por ejemplo el rollo de Isaías está prácticamente en su totalidad, o sea, está intacto, así como en la parte gramatical, es increíble. Entonces, nos da una veracidad. Entonces, seguimos diciendo, existen 4 aspectos que definen la veracidad de la Biblia y prueban la objetividad histórica y verdad absoluta. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, el factor histórico, lo que veíamos ahorita, ¿no? El factor histórico en relación que, pues la historia nos ha dejado ver que efectivamente los relatos, los lugares, los personajes que están en la Biblia no son ficción, no son mitos, son realidades. La propia historia nos ha hecho saber eso. De hecho, la propia historia se tuvo que dividir antes y después de Cristo. ¿Por qué no antes y después de Aristóteles? ¿Por qué no antes y después de Sócrates? ¿Por qué no antes y después de Platón? ¿Por qué no antes y después de Herodes? ¿Por qué no antes y después de Gengis Khan? ¿Por qué no antes y después de Jean-Jacques Rousseau? ¿Por qué no antes y después de Hitler? Porque Cristo vino a partir la historia. O sea, los sociólogos no cristianos quedaron tan impactados con la figura histórica de Jesús que dijeron vamos a dividir el tiempo. O sea, Jesús vino a dividir el tiempo y por eso se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. ¡Qué fabuloso! ¿Por qué? Porque la historia lo enmarca. Entonces tenemos la fase, por ejemplo, aquí tenemos la veracidad en materia histórica. Aunque la Biblia no es un libro exclusivo de historia, sí contiene 3/4 partes de relatos, 3/4 partes de relatos históricos. En otras palabras, si no te gusta la historia, te tiene que gustar sí o sí. O sea, la Biblia, 3/4 partes es historia. Entonces nosotros tenemos que conocer la historia. Algún pensador en algún momento dijo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros nos damos cuenta, la historia siempre es un círculo, se repite, se repite. Un imperio conquista, se va a la penumbra, tiene un auge, conquista territorialmente, cae en una desviación de pecado sexual dentro del seno de la cultura y dentro del seno familiar y es conquistada por otra cultura y se va. Perdón, pastor, ¿me puede decir en qué página va? Sí, hermana, está en la página 19. Gracias. Sí. Entonces aquí, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque 3/4 partes de la Biblia son relatos históricos. Nosotros leemos el Génesis, Éxodo, el Pentateuco, pues es mayormente historia. Perdón, pero en mi manual no aparece esa página, pastor. Estamos mal, tenemos otro manual. No viene aparece diferente. esta. Es donde está el librito abierto. ¿No? No viene, es diferente. En la sesión 2 viene contexto temático. Ok, bueno. No sé si está el rector por ahí. Perdón, pastor Tony, lo que pasa es que el primer día nos mandaron 2, vamos a decir, presentaciones. Uno reenviado y uno directo. Entonces, algunos como que tomamos el directo y otros tomamos el reenviado. Yo creo que ahí es donde está la diferencia y por eso que algunos sí tenemos algunas anotaciones y otros no. Así es. Entonces, muy bien, habrá sí, que revisarlo. Muy bien. Okay, sería lo que más pasa bien, sí. si puedes enviarlo hoy, hermano, nuevamente, porque sí sucedió. La versión que te enviaste tenía incluso las anotaciones y yo reenvié la anterior, ¿vale? Nada más es cuestión de actualizar
y quedar todos de acuerdo que el que se envíe hoy es el que es con el que se trabaja. Muy bien, gracias. Lo que pasa que había hecho un manual que fue, de hecho tengo 3 manuales de hermenéutica. Tengo uno que fue diseñado para la universidad, tengo otro que lo diseñé para la iglesia local. Manuales. Y tengo otro. Digan qué página va. No, pues no digo eso. Y tengo otro que está diseñado, está un poquito más completo. Les voy a mandar el que está diseñado, que le anexé un capítulo, que es el que el que tengo ahorita aquí, de 80 páginas. Ok, entonces, de hecho ya se está cargando ahí. Ok, estoy ya por mandar. Entonces, perdón ahí esa desatención que hubo un poquito de contratiempo, pero lo vamos a mandar. Entonces ya nada más si quieren, le tomo captura de pantalla para que cuando lo tengan ustedes lo llenen, a los que no lo tienen. Ahí está. Entonces la Biblia, pues es un libro exclusivo, no es un libro exclusivo de historia, pero tiene 3/4 partes de relatos históricos. ¿Okay? De hecho es el único libro que usa los arqueólogos, historiadores, antropólogos como un escrito con más de 3.500 antigüedad, ¿ok? En relación a la historia, no al tiempo de que fue escrito, pero también con una efectividad milimétrica a la hora de hacer una investigación seria. Por ejemplo, lo que hace Lee Strobel, ¿ok? Lee Strobel, que fue por mucho tiempo un columnista del Chicago Tribune, o Tribune, él era un hombre ateo, pero al tener un acercamiento con el texto hace toda una investigación que después se traduce en un libro que se llama El Caso de Cristo, donde hace una investigación exhaustiva en torno a la muerte y resurrección de Cristo y se topa con una realidad histórica, científica, objetiva, antropológica, y termina convirtiéndose al evangelio, y actualmente es un apologeta, un apologista que Dios ha llevado a niveles muy increíbles en torno a lo que estamos comentando. Ok. Tenemos también la confirmada por la arqueología. En nuestros días la situación es muy diferente. La arqueología moderna, que es la ciencia que estudia los monumentos y restos materiales de la antigüedad, ha contribuido en gran medida a confirmar la veracidad de los relatos bíblicos. La pala del arqueólogo, excavando en las arenas del Medio Oriente, ha sacado a la luz lugares, ciudades, naciones, personas, objetos, costumbres, monedas y sucesos cuya existencia se ignoraban. En muchos casos la única referencia a ellos está en la Biblia, pero lo más sorprendente, lo que parece increíble, es que ninguno de los descubrimientos arqueológicos ha contradicho o desmentido alguna afirmación de la Biblia. Al contrario, los que confirman la veracidad de la Escritura son tantos que una breve descripción de cada uno llevaría un libro completo. ¿Ok? Entonces vemos cómo vamos reafirmando nuestra materia prima, que es el texto, a poder evaluar. Ya lo cargué, lo estoy mandando ahorita el manual, en unos segunditos. No sé si ya les llegó el manual, hermanos. A ver, vean en el... Sí, pastor. ¿Pueden abrirlo, porfa, ir a esta página para ver si ya lo tenemos, por favor? Ya llegó. Sí, viene limpio. Sí, ahora sí aparece todo limpio, pastor. Sí aparece esa página. Muy bien, gracias. Y sí aparece, y aparece limpia, ¿verdad? Sí, pastor, ya aparece en limpio. Muy bien. Sí, ya viene limpio todo. ¿Ustedes ven en su pantalla unas rayitas verdes?
Sí. No. Sí. Ah, bueno. Es que alguien rayó la pantalla. Sí, alguien de ustedes rayó la pantalla, entonces a ver si ubican quién y le borran, por favor. Ahí mismo Alguien ustedes rayó. también pueden bloquear eso. Ah, ¿también se puede? Déjame ver. Ustedes pueden bloquearlo. Gracias, hermano. Ok, estoy mandando, aprovechando este paréntesis para mandarle los recursos. Estoy mandando ahorita el diccionario expositivo Vine. Y voy a mandar, este está muy relax, pero les voy a mandar el que para mí es uno de mis favoritos también, que es el diccionario de los hermanos, de Gerald Kittel, el diccionario teológico. Les voy a también a decir cómo se usa. Y aprovechando, nos quedan 10 minutos, ¿les parece si los aprovecho como para comentarles también el recurso que ustedes pueden bajar en su teléfono? ¿Ok? Que es la aplicación similar a la que yo tengo. Por ejemplo, aquí yo la tengo. Me voy a hacer una captura de pantalla a mi tableta. Yo la tengo aquí. Es esta. Ok, ahora, esta es para los que tienen iPhone, los que tienen iOS. Esta aplicación es muy, a mí me gusta mucho, porque además tiene recursos lo único que, como está en inglés, tienen que usar otra aplicación para traducir, pero sin mayor problema. Ok, por ejemplo, me voy para acá, abro esta pantalla y aquí, por ejemplo, me puedo ir a los recursos. Comentarios bíblicos, léxicos, por ejemplo, aquí puedo, miren todos los comentarios que puedo tener. Ok, por ejemplo, voy a abrir uno. Por ejemplo, el comentario segunda de Pedro. Vamos a abrir, por ejemplo, comentarios. A ver si tengo activo este. Me falta bajar el recurso. Ok, entonces no sé si ya les llegó el Vine, hermanos. ¿Ya les llegó? Sí, ya, gracias. Ok, aquí va uno, aquí les va uno en hebreo. Este es mi favorito en hebreo, que está muy increíble. Me van a deber la comida, hermanos. Cuando visite por allá sus comunidades, me van a deber una comida. Cuando guste, aquí en Morelos. Ahí, sí, en Morelos, a la asesina de Yecapixtla. Ah, esa asesina está bien increíble. La asesina en Yecapixtla, los tamales de chipilín allá en Chiapas. Qué buena idea para narrativa bíblica, ¿eh? Sí, hermana Laurita, saludos. Ayer le llevé café a su esposo para que me ponga un punto extra. Ok. Vamos con el chantaje, pastor. Sí, sí, trato de cuidar mucho a mis profesores cuando puedo llevarle su manzanita. El hermano Jordi me está dando crítica narrativa de Marcos y trato ahí de decir, hermano, para que le encanta el café y le llevé del café bueno, hermana, ¿eh? Le debe el café del bueno. Ok. Sí lo conoces. Sí, lo conozco muy bien. Se está cargando, ya se está terminando de cargar. Paso una preguntota. Adelante. Pero la aplicación de Eastworld está en inglés, ¿no? Sí, es lo que yo comentaba, que estaba en inglés. Y lo único, pues hay que usar este traductor. Miren, por ejemplo, me vengo a ISO, por ejemplo, pongo la palabra aquí que es teos. Ok, y lo que hago, pues nada más es sombrear. Sí se está viendo, ¿verdad? Sombreo. Pongo copiar. Sí, y se está viendo. Me voy a la aplicación de traductor, que déjenme ver si la tengo aquí. Normalmente yo trato de usar muchos recursos en inglés porque pues como me gusta mucho también el inglés, pues no hay ningún problema, pero hay forma déjenme ver si tengo el traductor instalado. No lo tengo instalado. Nada más es cuestión de pegarlo y traducirlo.
Entonces, bueno, voy a terminar de compartir esta y voy a compartir la de mi teléfono. Y les voy a decir también cuál es para Android, que también va a estar muy, les va a ser de mucha ayuda. Voy a compartir aquí ahora de mi teléfono. Ok. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de que vamos a esta aplicación. Por ejemplo, vamos a principio, que es el Bereshit, ¿no? El Bereshit. Entonces, lo que hago es que sombreo, copio, y ya después aquí sí tengo mi Google, mi traductor. Entonces, yo ya vengo aquí, pego, le doy Enter, y ya lo tengo abajo en español. Ahí está. ¿Ok? Ahí está Alex. Y ya está, ya lo tengo en español. Lo padre de todo esto es que, por ejemplo, ya en el ISOR me indica cuántas veces aparece. Miren, me da la palabra en el hebreo. En este caso, pues estoy usando, me da la palabra hebrea. Ok, que la tengo aquí. Me da su transliteración. Me da su transliteración en español, o más bien en en letras de español, que lo tenemos aquí también. Lo tenemos aquí, que sería más o menos así. Ok, ahora la aplicación para Android, estoy por dárselas, se llama, le vamos a poner en su buscador, ahorita les digo cómo, para tener este programa ya también instalado y que ustedes pueden ver las palabras en el original. Les voy a mandar el último archivo que... ¿Ya les llegó el de Chávez? El de Moisés Ya, Chávez. ya pasó. Okay, ese está muy padre, ¿eh? Hay uno de imágenes y símbolos. Muy bien. Aquí está. Este es una hermosura. Y ahí les va. Este, si lo pueden conseguir físico, les vale como 1,200. Cómprenlo, hermanos, cómprenlo. Cómprenlo, porque no hay como tenerlo en físico y tú estar oliendo las hojas y subrayando. Este es una de las mejores inversiones que van a hacer en su vida. Así que les doy ese tip, cómprenlo, cómprenlo. Mientras, pues ahí, bueno, nos va a servir de recurso para poder estar consultándolo en nuestras predicaciones. Y les voy a mandar unos recursos más. Les voy a mandar unos recursos más para que se sigan motivando y siguiendo, pues teniendo esa cercanía con el texto. Voy a dejar de compartir pantalla para decirles también cuál es la, déjenme ver aquí cuál es la aplicación para Android. Y si tienen, de una vez lo bajamos ahí. Si no están usando su teléfono, de una vez bajamos Vamos a ponerle Bible Strong. Lo voy a anotar aquí en el chat, por favor, en la tienda Google o Play Store. Vamos a ponerle. Vamos a poner como anoté aquí en el chat, ¿vale? Ya lo puse. A ver, pongan eso en el Play Store, a ver qué les aparece. Y me enseñan qué icono aparece y yo les voy a decir cuál es. Pastor, ¿tendrá el diccionario en digital? Hermana Lupita, ¿a cuál diccionario se refiere? A este último, pastor. Al que dice que lo adquiramos, pero se me hace difícil acá en el pueblo. No se preocupe. Apenas, sí, ¿cómo se llama? En Amazon, no sé en dónde sería.
Ok, miren, muy bien. Muy bien, yo lo estoy mandando digital. Si ustedes pueden adquirirlo ahí en su librería cristiana más cercana adelante. Si no, también, nosotros tenemos librería en la iglesia. Entonces, igual, pues, si alguno lo quiere, yo le remito a la librería y ya usted se pone en contacto. Ya, bueno, con el pastor, con el permiso del rector, ¿no? Que está por aquí. Entonces, en la iglesia donde servimos tenemos una librería, igual, pues ahí puede adquirirlo. ¿Cuál es el icono, hermano? A ver, hermano, me parece que es una, dos, la cuarta, está en morado. Es moradito, no alcanzo a ver bien, pero no sé si está moradita. Es que no se ve bien, pero creo que sí. ¿Biblia de estudio Reina Valera, pastor? No, dice Bible. Es el moradito. Es el moradito, exacto, ese es el moradito, hermano. ¿Es vamos, esta? sí. ¿Es esta? ¿Se ve? A ver. No sé. Sí, exacto, es esa, hermano. Sí, es esa. Dice el rector, ni el rector, caray. No, el rector, cómo no, me lo llevo. El café bueno es el de Chiapas, claro. Yo tengo varios ahí cafecitos de Chiapas. De hecho, algunos exalumnos me han por ahí mandado cafecito, entonces es una delicia. Ya tengo la aplicación de ISOR para computadora. Mi hermana Elvira, qué bueno, esa aplicación está buena y además que es gratis. Así es, pensar como inversión y no como gasto, claro que sí. Pastor, tener diccionario digital. Ya está cargándose. Pastor. Lo que pasa que son más de 1000 páginas. Adelante, hermana. Perdón, entonces es el moradito, ¿verdad? ¿Es el cuadro que aparece morado? Sí. Okay, ¿Ya lo bajaron? Perfecto. Ya, gracias. A ver, métanse y vean si sí pueden meterse a un versículo y ver una palabra en el original. Esa aplicación está padre porque maneja el texto recibido, el texto receptus, entonces me parece que es una buena herramienta. Yo no tengo la Strong, la Logos es la que yo tengo y esa es la que me... Logos está muy bien, hermano. ¿Qué versión tiene de Logos? ¿La Premium, la básica, la estándar? ¿Cuál tiene? Hace aproximadamente unos 20 años invertí en ese, pero sin saber todo lo que iba yo a tener, y es la Premium. Pero me costó en ese tiempo como unos 18,000 pesos. No, hermano, aquí puro billete, aquí con los hermanos. Y Dios hizo un milagro porque me la cobraron al chas y no tenía dinero y pude hacer por medio del banco una promoción y me la pusieron a 18 meses sin intereses porque era de Estados Unidos. Entonces entraba una promoción allí y ahí la compré. Pero pues obviamente hay muchísimas más aplicaciones. Hermano, esa de Logos es de una de las mejores que yo he visto. Sí, es la que yo utilizo particularmente, es la que yo tengo. Sí, tiene miles de libros, tiene cientos de diccionarios, tiene también diccionarios, imágenes de lugares bíblicos. Tiene incluso algunos manuales de dinámica, ¿no? Mucha arqueología, devocionales diarios, tiene unos de comentarios de Moody, de Carlos Spurgeon, o sea, muchísimo material. No la acaba uno, la verdad. No. Está muy buena. Para los que no quieran, más bien para los que no podamos gastar tanto, pues está el ISOR, que también es buena. Es buena, obviamente, pues no a nivel de Logos, pero es buena. Hay otra que se llama Librionix, no sé si alguien la conoce, la Librionix, que ya es un poquito más antigua, pero está muy buena también. Hay dos morados, dice mi hermano David Catalán. Pues bajen los dos, hermanos, y a ver cuál le funciona. No sé si los que ya bajaron la aplicación ya pudieron ingresar a un texto y tener un acercamiento a alguna palabra y que se la dé en el idioma. Es que el primer morado dice Bible with Strongs y la otra morada dice Bible Studio. Cuando vas a la primera, la que dice Strong. Sí, nada más que, pastor, ¿viene en inglés? Porque la mía la descargó en inglés. ¿Hay que buscarla en español nada más o hay que ponerle ahí que sea en español? Porque sí está en español. Perdón. Se baja el recurso, o sea, se baja dentro ya la aplicación. Ustedes
van adentro de la aplicación y hay Biblias para bajar, y bajan una en español, ¿ok? Y la bajan con los números Strong, y ya nada más le van a dar clic y les va a dar la palabra. Por ejemplo, va a aparecer en español y al lado va a aparecer un numerito, ¿no? Que es el número Strong, y cuando le den ahí, así como le hice en mi aplicación, nos va a dar la palabra en el original. Dice mi hermano, gracias. Okay. La segunda, pastor, la segunda moradita, no es la primera. Ah, ok, entonces es la segunda. Ok, yo no tengo mucha conocimiento cuando es de Android, pero lo bueno que aquí es a prueba a prueba y ensayo. O sea, si no es una, bajamos otra, pero lo importante es que la tengamos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al punto del análisis lingüístico, yo sí les voy a pedir que estemos usando esa aplicación para poder tener un acercamiento a ciertas palabras en el original. Ok, bueno, se nos acabó nuestro tiempo, hermanos. Se nos acabó nuestro tiempo. La siguiente clase entramos de lleno con el primer paso del círculo hermenéutico. Así que pues les vamos a ir teniendo este tiempo, que creo que se va a poner aún mejor este curso. Y dice mi hermana Mati, la ISOR LT tiene un costo, ¿cierto? Tiene un costo significativo como de 25 pesos, si no mal recuerdo. Yo la compré en 25 pesos, así que no es lo de una Coca-Cola de 1,5 litros. Alex dice 99. Ok. Muy bien. Entonces, sí, en iOS sí, esa sí tiene un costo pero es muy mínimo. O sea que yo sí les recomiendo que lo paguen. Cuesta 99 pesos en iOS. Ah, ok. Bueno, cuesta 99. Que cuesta menos que un libro, y lo van a tener. Y lo padre es que te da opción a tenerla en todos tus dispositivos. Yo lo tengo en mi teléfono, lo tengo en mi tableta, lo tengo en mi computadora. Entonces, a mí, yo lo tengo desde hace mucho tiempo y me ha ayudado mucho. Entonces, pues sí les recomiendo que la adquieran. Fabiola Morales dice gracias. Muy bien, hermanos, pues se nos acabó nuestro tiempo. Gracias por estar sintonizados y también por estar aprendiendo juntos. Les mando un fuerte abrazo. Ya no nos da tiempo de que alguien interviniera haciendo una aportación. La siguiente clase iniciamos con una retroalimentación de lo que estamos viendo hoy, y también un asesoramiento. Quiero tomar un tiempo de un asesoramiento para utilizar, si es que tienen una laptop, que podamos bajar también el ISO y tener también todas estas herramientas y ponerlas al servicio para el trabajo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Hermanos, les mando un fuerte abrazo. Gracias y espero ahí por sus tareas. El límite del plazo que voy a poner para la recepción de tareas va a ser los miércoles a las 10 de la noche, ¿vale? O sea, tienen hasta miércoles, hasta las 10 de la noche para mandármela las tareas, y yo voy a estar recibiéndolas y las comentamos en clase, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo. Pastor Leví, muchas gracias. Saludos hasta donde estén, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, maestro. Pues aquí estamos, familia, y bueno, nada más recordarles, por favor, avísenos si tienen algún inconveniente para las asistencias, porque sí, la asistencia es uno de los factores que ocupamos para acreditar las materias. Mañana y pasado estamos trabajando aquí en administración, y les avisamos de una vez que la siguiente semana comenzamos a platicar quiénes están acreditados en las materias anteriores y no. Así que ojalá y no venga el lloro y el crujido de dientes. La mayoría ha sido muy cumplido y muy buen alumno. Así que, familia, que tengan un rico jueves, que el Señor les use el fin de semana. Les amamos, les bendecimos y estamos a sus órdenes. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Excelente fin de semana para todos. Amén. Igualmente.